Muy buenos días, tardes de este lunes 26 de agosto del 2024, amigas, amigos de Ultimátum MX. Me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes y contar con la presencia de mi amigo Pepe Altúzar, que estuvo ausente unas semanitas, pero ya estamos aquí. Pepe, bienvenido, qué gusto. Igualmente, mi querido Alex, muchas gracias. Gracias igualmente al auditorio. Aquí estamos de nuevo, físicamente. Ya reconfortado, revitalizado. Revitalizado. Muy bien. Oye, pues las 8 columnas de Ultimátum vale la pena comentarlas. Este programa es de comentarios de las columnas que aparecen hoy, pero pues las 8 columnas dice: elecciones en paz, Partido Verde y PT logran el triunfo en los dos municipios donde pudo haber elecciones extraordinarias, que fueron Chicomucelo y Capitán Luis Ángel Vidal. En Panteló pues tuvo que ser suspendida la elección de nueva cuenta, porque en las elecciones ordinarias del 2 de junio no pudo realizarse la elección ahí. Hubo mucha agitación de los grupos ahí sociales, dicen que presionados por el crimen organizado, y hasta zanjas hicieron en las carreteras para que no pudieran entrar vehículos libremente al municipio, y tampoco pudieran entrar los trabajadores, los empleados del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Y estas dos instituciones pues no quisieron arriesgar a sus trabajadores, porque si hubieran querido pues los llevan en helicóptero, ¿no? El gobierno del estado tiene todo para poder apoyar institucionalmente este tipo de eventos, pero bueno, no quisieron arriesgarlo, no forzaron la situación, y no se hizo elección en Panteló. Pero en Chicomucelo, a pesar de que hubo pues hechos violentos, desplazamientos, enfrentamientos, levantones, sí hubo elección, mi estimado Pepe. Y Capitán Luis Ángel Vidal, ahí habíamos dicho que se habían anulado las elecciones anteriores por violencia electoral, no apareció ahí afortunadamente la violencia criminal. Luego entonces la nota de hoy es de que hubo tranquilidad, no hubo ataques, los grupos violentos no se metieron, dejaron que la gente fuera a votar. Y dice pues Ultimátum que pese a los malos augurios de que podrían desatarse hechos violentos en Chicomucelo y Luisa Vidal, el proceso electoral se llevó a cabo en relativa calma. Panteló fue cancelado. Y fíjate que ya tenemos los nombres ahí de los que resultaron ganadores. Yo registré la lista y nos decía que habían ido separados los partidos. Cada uno presentó sus candidatos, su planilla, y entonces por eso dice que ganó el Partido Verde por un lado y el PT por el otro. Ahorita les doy los nombres porque es importante que los sepamos, ¿verdad? Se trata de Lisandro Borrayas Verdugo, de Morena PT Verde, en Chicomucelo. Y en Capitán Luis Ángel Vidal ganó Emiselda González Robrero, que fue sola por el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Repito, el nuevo alcalde de Chicomucelo, Lisandro Borrayas Verdugo, fue siglado por el PT, pero fue en alianza con Verde Morena. Y en Capitán Luis Ángel Vidal, Emiselda González Robrero, del Partido Verde Ecologista. ¿Cómo ves? Pues aquí lo destacable, mi estimado Alex, auditorio, pues es que lo que encabeza nuestro diario Ultimátum, pues elecciones en paz, porque habían versiones de que iba a haber algunos derramamiento de sangre inclusive, y bueno, afortunadamente no pasó nada de eso, y eso es muy bueno para continuar y respetar el acuerdo que tiene la localidad de Panteló en esos términos de que se puedan regir por usos y costumbres en algunos casos, y que hagan su acuerdo político ahí para designar a sus autoridades. Pero lo destacable es esto, ¿no? Que afortunadamente esto fue en paz, y que ya hay nombres de quienes van a encabezar la autoridad municipal. Así es, de eso hablo yo en Acá Entre Nos y nuestro compañero Ricardo del Muro. Yo me estoy enfocando, Pepe, amigos de la audiencia, de que pues hubo un gran esfuerzo ahí de las autoridades electorales, lo vimos, venían a entrevistas, insistían en que debía cumplirse con
las funciones de estas dos instituciones electorales democráticas insistían en cumplir pues con esa encomienda que tienen estas instituciones de organizar los comicios y de cumplir con eso el derecho que tienen los ciudadanos a votar y ser votados, ¿no? Me estoy refiriendo a la consejera presidenta del IEPC, Magdalena Vila Domínguez, y la vocal ejecutiva estatal del INE, Claudia Rodríguez Sánchez. Ellas han encabezado estos esfuerzos con apego a las leyes en forma puntual y con decisiones contundentes, digo yo. Ellas pues echaron a andar pues toda la maquinaria institucional, humana y de materiales para que esto ocurriera. Recordemos que para este tipo de elecciones, sean ordinarias o sean extraordinarias, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, tiene la facultad de llevar actividades de visita, capacitación electoral, entre otras, con ciudadanos, hombres y mujeres, mediante una convocatoria nacional. Estas figuras llevan por nombre supervisor o supervisora electoral, luego capacitador o capacitadora asistente electoral, las famosas CAES. Son trabajadores eventuales, pero que ya tienen mucha experiencia en el tema, ya sea porque han participado en comicios anteriores o porque si son nuevos, los capacitan de una manera muy intensa para que puedan cumplir con sus funciones. Bueno, tanto el IEPC como el INE hicieron todo lo que estuvo a su alcance, pero ya cuando se tomó la decisión, hubo sesión de los consejos distritales, el 8, que es de Comitán, y el 10 de Villaflores, que corresponde a Luis Ángel Vidal, y Comitán a Chicomucelo, y ahí pues informaron que no era posible llevar a cabo las elecciones en Panteló, y no lo hicieron. En Chicomucelo dijeron que sí, se pudieron instalar la mayoría de las casillas, no todas, sí, pero en Capitán Luis Ángel Vidal se instalaron todas, ¿verdad? Inclusive las razones que dio Vila Domínguez con respecto a la no instalación de algunas casillas, pues es de alguna manera comprensible, que había en esa comunidad, en esa localidad donde se instalarían esas casillas, ya no estaban las personas que tienen ese derecho de votar. Entonces, en otra zona era un área muy pequeña de participación, bastante reducida. Entonces, esos fueron algunos de los argumentos, independientemente de que en otros casos, pues en definitiva, por razones de seguridad no fue posible. Pero sí, eso que bien dices, mi estimado Alex, es digno de reconocerse. O sea, la estructura que tiene tanto el INE como el IEPC ha sido reconocida inclusive por órganos internacionales de trabajo democrático en los países, porque cuenta con una área una área ejecutiva de organización, de elección de procesos electorales, en fin, y eso, por supuesto que el recurso humano es muy importante, muy competente, y llevaron a cabo un trabajo encomiable, y eso es de reconocerse, porque de otra forma pues las cosas no se pueden hacer, y todo en aras de que se continúe la cultura democrática en nuestro estado. Así es. Y Ricardo del Muro en Austral dice: cancelan la elección en Panteló y no se instalaron 18 casillas en Chicomucelo, pero no fueron suficientes para suspender la elección, y no van a ser suspendientes para que sean anuladas las elecciones, porque recuerdo a la audiencia que la ley, la Constitución y las leyes dice que una elección puede ser suspendida o anulada si no logran instalarse o si hubo violencia en al menos el 20% sí, de las casillas de una elección, que en este caso sería un ayuntamiento. No fueron suficientes, pero sí no se pudieron instalar, pero aún así se realizó la elección. Pues ya quedará nada más Panteló, que procede ahí legalmente. Le recordemos, ahora el Instituto de Elecciones le tiene que notificar al Congreso, ya le había notificado que suspendió las elecciones, oficialmente tienen que hacerlo, y el Congreso deberá nombrar a un consejo municipal a la brevedad posible, porque tienen que tomar protesta el 1 de octubre, no puede haber vacío de poder. Las autoridades que fueron electas en 2000
no sé cuánto. 21. No hubo elecciones, tampoco hubo. Es no cierto, hubo sí, elecciones. sí. Entonces creo que había un consejo municipal anterior, pero va a terminar sus funciones el 30 de septiembre. Luego entonces, cuando ellos salgan, tiene que haber otra autoridad para el día siguiente. Entonces el Congreso tiene que nombrar un consejo municipal que debe entrar en funciones el día 1 de octubre, ¿verdad? Y aunque puedan entrar o no puedan entrar, el Congreso les toma protesta aquí y entran en funciones, y ya no hay pues esa crisis institucional que podría haber si no se instala una autoridad. Así que estaremos atentos a lo que diga el Congreso del Estado con respecto a Pantelón. Y ahora José Adán Pepe Altúzar Figueroa le toca. Pues aquí está la identidad política, que ahora tenemos el tema de los diputados después de la determinación del Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, de dar el criterio que faltaba por la revisión de los distritos nacionales, de los 300 distritos, con relación a la diputaciones plurinominales. En ese sentido, pues ya está alguien que pues se ha dedicado toda su vida al servicio público, a las tareas legislativas en este caso, y sindicales, y para ello destaco la carrera, la trayectoria de la diputada Sonia Rincón Chanona, quien se ha desempeñado en diferentes responsabilidades a lo largo de su trayectoria, y como lo platicamos aquí, lo comentamos, es muy joven, fue secretaria de organización de la sección 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, para luego ser ella la titular del sindicato en el estado, y después de ese cargo le dan la responsabilidad como secretaria de Educación en Chiapas, y que en la mayoría de los cargos, mi querido Alex, respetable auditorio, pues ella fue rompiendo paradigmas, porque fue la primera mujer secretaria de Educación, fue la primera dirigente del sindicato de la sección 40, mujer, en varias responsabilidades que ha asumido, inclusive como presidenta del PRI en ese entonces. Ella fue la primera mujer como presidenta del PRI. Entonces hay varias actividades que ella ha desarrollado, y lo más importante es el trato humano, el trato responsable, que siempre pondera en ella, inclusive en algunas acciones de manera altruista que ha hecho durante su vida, y es digno de destacarse porque pues lo más común es de los políticos es que sean arrogantes, autoritarios, y ella no, en ese sentido no. Es una persona muy afable, muy tratable, con grandes amistades, pues no solo en Chiapas, ya se ha trascendido su trato por su trabajo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues en todo el territorio nacional. Entonces vale la pena destacarlo y mencionarlo en este caso particularmente de ella. Ya en otros momentos hemos hablado de otros personajes de la vida política del Estado que han destacado en el ámbito nacional, y esto pues no podríamos dejarlo a un lado, ¿no? Es digno de reconocerse, porque acuérdate, mi querido Alex, auditorio, pues que ahorita pues vamos a tener a nuestra primera presidenta de México, pero hace 20, 30 años era imposible pensar en los espacios políticos o administrativos para las mujeres. Sí. Y sin embargo, ella con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, fue abriéndose de esos espacios, que con los que conocemos un poco de estos temas políticos, pues sabemos muy bien que no es sencillo. Escalar esos peldaños es muy difícil. Bueno, para una mujer, si para un hombre es difícil, pues para una mujer todavía era afortunadamente muy más difícil. A partir de algunos años pues las cosas han cambiado. Inclusive cuando hablamos de nuestro próximo gobernador, doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, sabemos muy bien del trabajo que le costó aspirar, llegar hasta esos espacios políticos que él ha ocupado, y sobre todo destacar, porque pues ser presidente de la comisión de la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado, pues no tiene mayor trascendencia, pero presidirlo, claro,
es otra cosa, ¿no? Y ella ha destacado mucho en esas tareas que le asignan los legisladores en trabajar en las comisiones, y en su gran responsabilidad, que en esta ocasión ya es cuarto periodo que le corresponde el ser diputado federal. Ha desempeñado una infinidad de comisiones, lleva 54 años en la vida política, ha ocupado 31 cargos, y inclusive este dato lo destaca un diario nacional, por su desempeño profesional y su trabajo en el sindicato en favor de su gremio. Eso es de mayor trascendencia. Sí. Por último, pues en mi ultimátum, mi estimado amigo auditorio, considero yo que la determinación del Consejo Nacional del INE en relación a la representación en la Cámara de Diputados Federal define la procedencia de la democracia participativa. Si así si a la oposición no le favorece, ese es un asunto que se estableció por la voluntad popular el 2 de junio del 2024. Y como siempre, mi estimado amigo, por el momento es cuanto. Muy bien, nada más permíteme agregar algo de la profesora Sonia Rincón Chanona. Efectivamente, yo también la conozco pues desde tiempos de Don Patrocinio, ya en los 90. En los 90, fue cuando ella fue secretaria de Educación. Yo recuerdo que a instancias de ella se trajo, recuerdo un taller de periodismo de la Carlos Septién, fue un diplomado. Sí, diplomado. En aquel entonces hacía mucha falta la capacitación de los periodistas, no había carrera. No me lo van a creer, perdón por meter este dato, pero cuando yo estudié la universidad no había ciencias de la comunicación en Chiapas, ni la UNAS la tenía. Estaba empezando la Fray Bartolomé de las Casas, que no sé cómo se llama ahora, pero me decían que no tenía registro oficial, entonces no me animé, porque igual y no tenía validez el estudio, ¿no? Y finalmente lo tuvo, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo ella, a instancias de ella se trajo ese diplomado, que fue muy bueno. También la conocí como secretaria de organización del PRI, dirigente estatal, luego fue diputada local, luego federal, y ahora del sindicato. Dirigente del sindicato, ¿verdad? Lo que yo quiero decir con esto, porque ya enumeró la mayoría de los cargos mi amigo Pepe, es de que vemos ahí a una mujer que, a pesar de las vicisitudes de la carrera política, ¿no? Porque la carrera política no es lineal, ojalá y fuera lineal. O sea, de repente se encuentran en un cerro y tienen que brincarlo, o hay un río y tienen que ver cómo lo cruzan. Pero ella no se quedó en su casa sentada. Ella fue buscando espacios políticos, los ha conseguido y sigue vigente. 54 años de vida. De trabajo. Felicidades. Ahí la saludaré pronto, porque tiene tiempo que no la veo. Bueno, ahí está. Saludos a la profesora Sonia. Chiapanequidad, una mirada crítica, dice Juan Carlos Calimayor. Por favor, lean este texto, está muy interesante, de Juan Carlos Calimayor, porque analiza esos dos conceptos que yo también he tratado de entenderlos y no les he encontrado la cuadratura al círculo. Eso de chiapanequidad, ya lo vamos a ir comentando con calma, es bastante difícil. Y la descolonización de la mente, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Ha tenido muchas críticas. De las conciencias. De las descolonizar las conciencias. Sí, la verdad, no ha habido alguien que me lo explique satisfactoriamente, ni siquiera los que lo andan promoviendo, ¿verdad? Son gentes que están inmiscuidas en el área cultural desde hace mucho tiempo, cultural, intelectual y académica, y lo andan promoviendo estos dos conceptos para ponerlos en marcha en el próximo gobierno. El otro día entrevisté, y le agradezco mucho a don Andrés Fábregas Puig, antropólogo, ex rector de la UNICH, un tipo muy preparado, y también yo le preguntaba cómo vamos a concretar, aterrizar esos conceptos ya en Chiapas. Me dice, hay que esperar el plan y programa de gobierno. No, ahí nos van a decir qué es lo que piensan hacer con esos. Pero aquí lo explica muy bien Juan Carlos Calimayor. Y también Amado Ríos Peter, un tipo muy versado en temas políticos, dice, necesitamos renovar la democracia.
Bueno, pues se está hablando de la sobrerepresentación que va a tener Morena ahorita, con 364 diputados federales. La mayoría. La inmensa mayoría, y lo recuerda muy bien aquí Armando Ríos Peter, para las nuevas generaciones. Yo tampoco me acuerdo muy bien, no andaba yo en esas cosas en 1982. Esto que está ocurriendo ahorita en el Congreso de la Unión, bueno, prácticamente en el Congreso de los Diputados, le llaman allá en España, pero aquí es la Cámara de Diputados. Desde 1982 no ocurría eso. 82, creo que era Miguel de la Madrid, donde estaba entregando a José López Portillo, o al revés. Era cuando el PRI tenía un poder inmenso, no había gubernatura, no había alcaldía, o si había, andaba perdida por ahí, que fuera de la oposición, todo lo tenía el PRI, ¿verdad? Y en el Congreso tenía la oposición, pero gracias a las plurinominales. Entonces, pero ahorita se está dando ese fenómeno, hay una gran polémica por eso, porque dicen que no fue legal la distribución de las diputaciones plurinominales. Ya impugnó el PRI, ya impugnó el PAN, el PRD no he visto que lo haga, porque ya perdió hasta su registro a nivel nacional. Y de esas impugnaciones simplemente no va a pasar nada, pues, no va a pasar la mayoría. Nada. No va a pasar nada, pero yo creo que si hubiera un poquito de conciencia de parte de los que están en el poder político, hubiera podido haber una distribución más equitativa, pero no la hubo aquel entonces y no la va a haber hoy tampoco. Entonces, lo que yo veo ahí, y ya pronto haré un análisis, es de que nuestra clase política nos queda debiendo siempre, porque con tal de estar en el poder político y con tal de tener el mayor poder político posible, a veces se brincan las leyes. Pero bueno, es una discusión muy profunda, ya la haremos después. Seguramente van a haber acuerdos políticos al interior de los congresos, seguramente van a trabajar, seguramente también se van a imponer algunas decisiones que por ideología política del partido en el poder, Morena, pues se van a imponer como tal. Sí. Pero de que va a haber acuerdos, va a haber acuerdos. Tiene que haber, y va a funcionar de alguna manera, sí, pese a las inconformidades más de los críticos que están fuera del poder, que están sí, a la expectativa. Al interior, alguien que asume el cargo de diputado federal o senador sabe muy bien que tiene que hacer una función política al interior, claro, de las cámaras, sí, y algo tienen que hacer. Hay dos puntos básicos, nada más, porque no podemos entrar a fondo porque es muy amplio el tema, ¿no? Sí. Lo que se está peleando es que Morena obtuvo alrededor del 54% de la votación en general, y en la Cámara va a tener una representación de 74%. Eso es lo que pelean, y para eso están las reglas en las leyes, para que ningún partido político llegue a tener eso, y al ratito, a la forma de votar, pues utilizando esa mayoría, avasallen todas las cosas que en un momento dado no pudieran ser positivas para el país. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, se le cuestiona a Morena que hay un candadito en la ley, que qué bueno que lo habían puesto, pero no se está respetando, de que debió haber registrado por lo menos diputados en por lo menos 200 distritos. No lo hizo, también ahí se está violando una regla. Pero bueno, ya el asunto está en los tribunales, y los tribunales van a decidir qué es lo que pasa. Ya estaremos atentos. Es interesante el tema porque, como decíamos, ya había ocurrido en 1982 porque no había pluralidad política. Ahora se supone que ya hay pluralidad política y se está repitiendo eso. Que los tribunales digan y que nos expliquen qué es lo que es. Exactamente. ¿Es cuánto? Sí, yo creo que sí, porque iba a comentar acerca de la mirada crítica, que abonar échale. Lo que dice nuestro estimado amigo y compañero Juan Carlos Calimayor. Fíjate que abonando esa mirada crítica, el tema, hasta donde yo he podido indagar y conocer, está reconocido, porque eso te da identidad. O sea, de Chiapas es un estado como Oaxaca que tiene una plena identidad reconocida,
y que se debe de cuidar, porque si no vienen cambios que atentan contra la historia y las tradiciones de un estado, de un país, que después no tienen identidad, es un pueblo sin historia. Pero lamentablemente yo en esa mirada crítica me he dado cuenta que este tema lo han politizado de tal manera que cualquiera se ha montado en él y ha usado para estar haciendo una serie de reuniones, eventos inclusive, sí, para ya sacar raja política y promoverse, porque es una idea del próximo gobernador del estado que por su visión, por su origen, por sus principios sabe muy bien de este tema. Pero eso está muy distante de lo que el fondo que se tiene para que personas que han estado históricamente involucradas en el tema de cultural y de historia lo hagan saber, pero ahorita ya se volvió un tema más político, que es, ojalá se reoriente y tenga su resultado favorable. Por eso lo quería comentar en el caso de la mirada crítica de nuestro amigo, que va, como dices, mi querido Alex, vale la pena siempre leer a nuestro amigo. Claro, muy bien. Ahí terminamos Arsenal de Plumas de este lunes 26 de agosto del 2024. A la audiencia, gracias. Buenas tardes. Gracias.